grabar. Entonces vamos a continuar con lo que habíamos visto la clase pasada. Habíamos visto lo que era la diferencia simétrica entre dos conjuntos, habíamos visto algunas propiedades, habíamos definido lo que era el conjunto potencia. Ya habíamos dicho, porque vamos a seguir con... Habíamos dicho que el conjunto potencia de un conjunto específico, de un A, van a ser todos los X, así con una X grande, porque esa X grande representa un subconjunto, un conjunto pequeñito, por decirlo de alguna manera, tal que X es un subconjunto de A. O sea, en el fondo P de A, el conjunto potencia, está formado por todos los subconjuntos de un conjunto dado A. ¿Ok? Entonces, y como les había dicho en la clase anterior, siempre el conjunto vacío y el mismo conjunto son elementos de P de A. ¿Por qué? Porque vacío es subconjunto de todo conjunto, en particular de A, y A es subconjunto de A. ¿Ok? Ya vimos un ejemplo, y aquí vamos a ver una observación interesante, y vamos a analizar qué pasa con esta pregunta que hay acá. Primero, observación, vacío es distinto del conjunto formado por el símbolo vacío. Eso es importante. Este que está acá, este conjunto que aparece acá, corresponde a las llavecitas sin absolutamente ningún elemento adentro. ¿De acuerdo? Este símbolo representa el conjunto que no tiene ningún elemento. ¿De acuerdo? En cambio, este otro conjunto es un conjunto que contiene un elemento. ¿Cuál es ese elemento? El símbolo vacío. Por lo tanto, claramente, estos conjuntos no tienen absolutamente nada que ver uno con otro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. No, después me voy a ir a la pizarra y va a hacer ciertos cuestionamientos en la pizarra. Ya. Bueno, ahí sale la explicación de por qué estos conjuntos son completamente distintos, ¿ok? Primera cosa es porque este no tiene ningún elemento y este tiene un elemento que es el símbolo de vacío. Ya, un conjunto de un solo elemento tiene como subconjuntos al vacío y sí mismo, eso es obvio, ¿no es cierto? Porque si hay, por ejemplo, si definimos el conjunto A como el conjunto formado por el número 2, ese conjunto tiene un solo elemento que es el número 2, y por lo tanto, ¿cuántos subconjuntos va a tener? Va a tener el subconjunto vacío, el subconjunto que es el mismo, y no hay más, ¿de acuerdo? Esa es la observación que aparece ahí. En particular, el conjunto potencia del conjunto formado por el símbolo vacío va a ser igual. Primero tiene que estar el conjunto vacío dentro de los subconjuntos de este conjunto. Está el vacío y el mismo conjunto, el conjunto formado por el símbolo vacío. ¿De acuerdo? Ojo con esto, después tienen que darle una segunda mirada a esto. El conjunto potencia del conjunto formado por el símbolo vacío va a ser, en el conjunto potencia siempre está el vacío, el conjunto vacío, ahí está. En el conjunto potencia siempre está el mismo conjunto al cual le estamos sacando la potencia de ese conjunto, o sea, en este caso este que está acá. Y no hay más elementos en este conjunto, ¿de acuerdo? Solamente estos dos elementos. O sea, en el conjunto potencia del conjunto vacío están solamente estos dos elementos. El símbolo vacío o el conjunto vacío y el conjunto formado por el símbolo vacío. ¿Ya? Y observen qué interesante la pregunta. ¿Cuál será el conjunto potencia de potencia de potencia de vacío? ¿De acuerdo? Este que está acá lo vamos a resolver en unos minutos cuando después de pasar la materia que nos queda, nos vamos a la pizarra. Entonces esta es la primera pregunta que vamos a dejar escrita en la pizarra. ¿Cuál es conjunto potencia del conjunto potencia del conjunto potencia de el vacío? ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí guardadito como primer desafío o problema. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Vamos a denominar par ordenado a una pareja de objetos matemáticos donde se distingue un elemento de otro. El par ordenado, cuyo primer elemento
Voy a agrandar un poquito esta pantalla. Ya. Entonces, primer elemento, el par ordenado, el primer elemento es A y el segundo elemento B se va a denotar como el par ordenado A, B, ¿de acuerdo? Primer elemento es A, segundo elemento es B. Y se dice ordenado porque claramente el par ordenado A, B es distinto del par ordenado B, A. ¿Por qué? Porque en el par ordenado B, A el primer elemento es B. En cambio acá el primer elemento es A. Esto no es un conjunto donde están los elementos A y B, no. Es un solo elemento compuesto por dos partes. Una parte es el primer elemento, que es A, y otra parte es el segundo elemento, que es B. ¿Ok? Ya. Consideremos al par ordenado A, B como aquel conjunto que no contiene ni A ni a B. ¿Ya? Supongamos que nosotros, en el fondo, si tomamos este par ordenado A, B, este es un elemento que no contiene ni A ni a B, pero pensemos en lo siguiente. Vamos a denotar ahora al conjunto formado por el elemento A y el elemento B. Este conjunto, donde aparece el elemento A y el elemento B, es igual al conjunto donde aparece B y después el A. ¿Por qué? Porque en la notación de conjuntos no hay orden. O sea, el conjunto formado por el número 1 y el 2 es el mismo conjunto formado por el 2 y el 1. Es un conjunto que tiene dos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El número 2 y el número 1. No hay un orden, ¿de acuerdo? Esto se debe a que un conjunto está definido únicamente por sus elementos, mientras que el par ordenado también, el orden influye en la definición de un par ordenado. Ya, bueno, eso es como más de lo que les expliqué recién. Ah, mira, y aquí aparece exactamente el mismo ejemplo. El conjunto formado por el 1, 2 es igual al conjunto formado por el 2 y el 1. En cambio, el par ordenado 1, 2 es distinto del par ordenado 2, 1. ¿Ok? Sí, porque este par ordenado tiene como primer elemento el 1 y como segundo elemento el 2, y este otro par ordenado tiene como primer elemento el 2 y como segundo elemento el 1. Por lo tanto, estos pares ordenados son distintos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la siguiente observación. Dos pares ordenados A, B y C, D son idénticos si, solo si, la primera componente de uno es igual a la primera componente del otro, o sea, A igual a C, y la segunda componente de uno es igual a la segunda componente del otro. ¿De acuerdo? Entonces, en teoría de conjuntos, todos objetos matemáticos se construyen a partir de conjuntos. Es por esto que se define par ordenado como el siguiente conjunto. Un par ordenado, usando notación de conjunto, va a ser el conjunto formado por un conjunto con el primer elemento y otro conjunto que contiene a los dos elementos que componen el par ordenado. De tal manera que su relación de igualdad sea la correcta. O sea, en el fondo, ¿cuál sería el par ordenado B, A definido como conjunto? Si tuviéramos el par ordenado B, A, sería igual al conjunto formado por un conjuntito pequeño que sería el B, aquí el que aparece solito es el primer elemento, y el conjunto A, B. ¿De acuerdo? Pero acá lo importante es que el primero, si tenemos el par ordenado B, A, aquí tiene que aparecer el B primero, el B. ¿De acuerdo? Ya, dados los conjuntos A y B, se denomina producto cartesiano al conjunto de todos los pares ordenados A, B, con A perteneciente al primer conjunto y B perteneciente al segundo conjunto. O sea, vamos a tener producto cartesiano entre A y B, A cruz B, van a ser todos los pares ordenados donde la primera componente pertenece al primer conjunto que está escrito acá, y la segunda componente pertenece al segundo conjunto que está escrito acá. ¿De acuerdo? Eso es A cruz B. ¿Ok? Si el conjunto A tiene M elementos y el conjunto B tiene elementos, siempre el cardinal, o sea, el número de elementos de A cruz B, va a ser la multiplicación de los elementos que están en A multiplicada por los elementos que están en B. Cuando hablamos del cardinal del producto cartesiano de A cruz B, estamos diciendo todos los elementos, el número de elementos que pertenece a A cruz B, son en total M por N. Un número, ¿ok? Por ejemplo, fíjense que eso es lo último. Por ejemplo,
Tenemos el conjunto A, que es el conjunto formado por el 1 y el 2, y el conjunto B, el conjunto formado por el 3, 4, 5. A cruz B, para encontrar a cruz B, uno parte con el primer elemento que está en A, y hace todos los pares ordenados que comiencen con 1, que sería 1, 3, 1, 4, 1, 5, ¿cierto? Se agotaron los de este conjunto, sigo con el otro elemento que está en A, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. ¿Se fijan? No podemos encontrar más pares ordenados, no más pares ordenados donde la primera componente esté en A y la segunda tiene que estar en B. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, que exactamente corresponde al número de elementos de A, que es 2, multiplicado por el número de elementos de B, que es 3. 2 por 3, 6. ¿Ya? Eso es lo que dice. De la misma manera, entonces, tenemos los conjuntos A, 4, 6, B, 8 y J, y el conjunto B, 1, J, 3, 4, 7, 8, 9. Entonces el conjunto L, todos los X, Y que pertenecen a A cruz B, tal que X igual a Y. Fíjense ahora que nosotros podemos definir un nuevo conjunto donde que está formado por pares ordenados y pares ordenados que satisfacen una cierta condición, una característica. Entonces dice acá, vamos a definir un nuevo conjunto que es L, que en este caso de este ejemplo son todos los X, Y que pertenecen a A cruz B. Al tiro, eso significa que la primera componente tiene que vivir en A y la segunda componente tiene que vivir en B. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a tener el X tiene que pertenecer a A y el Y tiene que pertenecer a B, tal que cumple ¿qué condición? X tiene que ser igual a Y. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, a ver, voy a ver, vamos a fijar primero el X. 4, ¿qué tendría que estar acá? Veamos si está el 4, 4,1 no está, porque el 4 es distinto del 1. 4, J tampoco está, a pesar de que el 4, J está en el producto cartesiano, no está en el conjunto L, porque no cumple con la condición, que nos dicen que la primera componente tiene que ser igual a la segunda. El 1J no está, perdón, el 4J no está, el 4,3 no está, el 4,4, ese sí está, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el 4,4, el par ordenado 4,4, cumple con la condición que la primera componente es igual a la segunda, por lo tanto está el par 4,4. Bueno, y también de la misma manera está el par J,J y el 8,8. Los demás pares ordenados que sí están en el producto cartesiano de A cruz B, que ojo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 5 tiene el A cruz B, el producto cartesiano de A con B tiene exactamente 2, 3, 4, 5, dijimos 7 por 5, 35 elementos, ¿ya? Pero el número de elementos que viven en L son solo 3, porque son solamente 3 los pares ordenados que satisfacen esta condición, que la primera componente sea igual que la segunda componente. ¿Ok? Ya. Ahora veamos determinar el conjunto T, son todos los X, Y que pertenecen a R cruz R, tal que X menos Y sea menor que 0. ¿Qué significa esto? Y ese lo vamos a dejar anotado también como problema 2 que vamos a trabajar. Problema 2 dice T, son todos los pares ordenados X, Y que pertenecen a R cruz R, tal que X menos Y es menor que 0. ¿Qué significa? Vamos a ver en el fondo una interpretación gráfica de eso. Nota, estos apuntes fueron creados tomando como referencia el apunte de lógica y conjuntos de la Universidad de Chile, la guía número 1 de conjunto del Instituto Nacional de otro. Bueno, eso es como el referente, como una especie de bibliografía de dónde fueron extraídos esto que está acá. Igual, y eso sería toda la materia que tiene que ver con teoría de conjuntos, ¿ya? Tenemos toda la materia lista y dispuesta para empezar a atacar algunos problemas. Por ejemplo, acá, espérenme,
En el Steward, si no me equivoco, es el SIL. En el SIL aparecen un montón de ejercicios donde por ejemplo, aparece la materia, aparecen más ejemplos, y aparecen, fíjense que acá aparecen absolutamente, estoy con el SIL, ¿ya? Con el libro que ustedes tienen, que lo tienen puesto en el aula virtual. Yo se lo subí, parece que está en PDF, tienen todas las propiedades, aparecen ejemplos resueltos, y acá aparecen ejemplos propuestos, que es algunos de estos ejemplos vamos a trabajar, bueno, lo que el tiempo nos permita, vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Y como les dije recién, mañana vamos a dedicar toda la clase a ejercicios para el control no se ve, está pegada a la pantalla. Ok. Gracias. Ya, perdón. Ahora se ve, sí, ahora se ve. Sorry. No es primera vez que me pasa eso. Ya, lo que les quiero mostrar es que en el SIL, lo que les dije recién, aparecen ejercicios, aparecen todas las propiedades que ya vimos, aquí hay varios ejercicios que están resueltos, y aquí hay un listado de ejercicios, esto no entra en técnicas de conteo por si acaso, pero los ejercicios que aparecen acá propuestos, y la idea es que vamos a atacar algunos de ellos, los que más alcancemos a ver hoy día. Ya, esto está en la página 37 del SIL, ¿de acuerdo? Para cuando se metan a estudiar esta parte de la materia. Y como les dije, hoy día vamos a rematar esto, voy a dejar abierto, voy a dejar de compartir pantalla, y nos vamos a ir a la pizarra, ¿ok? Para ver los ejercicios que dejamos propuestos. A ver, algo, si aparece, tanto, vamos a conjunto. Ando buscando alguna demostración. Bueno, vamos a encontrar uno con triangulito, vamos a hacer. B triángulo U. Sí. Ya, después vamos a atacar esos, y el tiempo que nos quede vamos a elegir algunos. Ustedes me ayudan a elegir algunos de acá para que resolvamos ahora. ¿Ya? Vamos a la pizarra. Voy a tener pizarra digital, tal vez, si Dios quiere, la Virgen y todos los santos, pronto. Y eso va a ser súper bueno, porque voy a ir escribiendo cosas. A lo mejor voy a ver qué me resulta más fácil, si escribo en la pizarra o escribo en la pizarra digital, porque así a ustedes les queda al tiro el archivo de inmediato en digital, y se los puedo enviar como fotos. ¿Ya? Así que, pero bueno, todavía no la tengo, así que estoy adelante, la voy a tener. Ya, entonces el primer problema dice, determine el conjunto potencia del conjunto potencia del conjunto potencia de el conjunto vacío, ¿sí? No sé, se ve menos ahí. Pero eso dice, ¿no? Que la luz tapa justo ahí. El conjunto potencia del conjunto potencia del conjunto potencia vacío. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir obteniendo primero de adentro hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces primero vamos en el problema 1, ¿cuál es el conjunto potencia del conjunto potencia? Por definición del conjunto potencia de un elemento, van a ser todos los X que pertenecen al universo, un universo cualquiera, digamos, tal que X, yo le pongo una rayita aquí arriba, porque para que se entienda que es como un subconjunto, un elemento, que no es un X chiquitito, ¿ya? Los X pertenecientes al universo, tal que X es subconjunto del conjunto vacío. ¿Ya? Porque, ojo, estamos hablando de este referente. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, lo primero que uno tiene que identificar para ver los elementos que están acá, ¿cuáles en el fondo son los subconjuntos del conjunto vacío? Fijémonos acá, el conjunto vacío es este conjunto, ¿cierto? Es el conjunto que no tiene nada dentro. ¿Cuáles son los subconjuntos de cualquier conjunto A?
¿Cuáles son los subconjuntos que siempre están en cualquier conjunto A? Siempre debe estar el vacío y el mismo conjunto A. Siempre están. Esos son subconjuntos de un conjunto A para todo A. ¿De acuerdo? Pero fíjense que en este caso particular, este es nuestro conjunto que estamos analizando, este es nuestro A. ¿Qué subconjuntos tiene? Al ser este A, va a tener el vacío, que siempre está, y el mismo conjunto, que en este caso particular es el mismo vacío. O sea, los subconjuntos del vacío van a ser el vacío y el mismo vacío. Por lo tanto, hay un solo subconjunto. O sea, existe un solo subconjunto del conjunto vacío, que es solamente el vacío. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sería el conjunto potencia del conjunto vacío? El conjunto formado solo por el conjunto vacío. ¿De acuerdo? Tiene un solo elemento. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, ¿qué acabamos de hacer en este instante? Solamente acabamos de encontrar este vacío. P de vacío. El conjunto potencia del conjunto vacío, que es este. Ya. Primera cosa. Segunda cosa. Ahora vamos a encontrar el conjunto potencia de este que está acá, que es P de vacío. Conjunto potencia de este conjunto, que es el conjunto formado por el símbolo vacío. Entonces, por definición de conjunto potencia, el conjunto potencia de un conjunto van a ser todos los subconjuntos de este conjunto. ¿Cuáles son los subconjuntos de este conjunto? Primero, acordémonos que siempre, siempre, siempre está el vacío. Vacío siempre es subconjunto de todo conjunto, sea cual sea la cosa que tengamos acá, sea cual sea el conjunto que tengamos acá. Siempre está vacío. Y siempre está el mismo conjunto. Siempre está el mismo conjunto. La pregunta es, ¿hay más elementos dentro de el conjunto potencia de este? O sea, la pregunta es, ¿hay más subconjuntos de este conjunto que esos dos? ¿Está el vacío? Sí, el mismo conjunto. No hay más subconjuntos de este conjunto. No hay más. Fíjense ustedes, aquí en paréntesis en la esquinita se ve, si nosotros estuviéramos analizando el conjunto formado por el número 1, ¿cuáles serían todos los subconjuntos de este conjunto? Sería el vacío, que siempre tiene que estar. Vacío, el mismo conjunto que es A, y puedo agregar alguno más. Le diría, a ver, yo tomaría los elementos y hago todos los subconjuntitos que tienen un elemento. Todos los subconjuntos que tienen un elemento, el conjunto formado solo por el 1, o sea, ya lo tengo. Y después tengo que sacar todos los elementos que tienen, todos los subconjuntitos que tienen dos elementos. Pero no tengo dos elementos para poder extraer un subconjunto. Por lo tanto, aquí se me acabó. Y el conjunto potencia de este conjuntito, que yo así como el más pequeño, así como el conjunto formado solo por el número 1, es vacío y el mismo conjunto. Lo mismo hicimos acá. Tenemos el conjunto potencia de este conjunto, es como que este hubiese sido el conjunto formado por el 1, pero ¿por qué? Porque este conjunto tiene un elemento que es el símbolo vacío. Entonces, el conjunto potencia de este conjunto son todos los subconjuntos de este que está acá. Entonces, tiene que ir vacío y el mismo. ¿Puedo encontrar más? No, no hay más. Por esto mismo, no hay más elementos. Por lo tanto, el conjunto potencia del conjunto formado por el símbolo vacío son esos dos elementos que están ahí, y con eso acabamos de encontrar esto que está acá.
¿De acuerdo? Y el tercero y último paso es, vamos a encontrar el conjunto potencia, ¿de qué cosa? De lo que acabamos de encontrar recién, que es este conjunto. Del conjunto formado por el vacío y otro conjunto que aparece acá adentro. A ver, antes de atacar el problema, voy a poner llavecita de otro color solamente para que se me vea más chévere más chévere, así súper venezolano. Más chévere. Hablan bonito. Me gusta estoy viendo entre paréntesis una que ver el comentario, no me acordé. Estoy viendo, pero en Netflix, el de Pablo Escobar. El Señor del Mal. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Entonces ahí dice, me gusta la palabra berraco. Berraco no sé si será, yo lo interpreto como que bacán, como que es grosso, como que es sólido. Un paréntesis, ahora que hablé de las terminologías de algunos países. Así que berraco. Este es un ejercicio berraco, así como sólido, complejo. No sé si tiene sentido eso, pero bueno, no sé, la palabra berraco, voy a buscar el significado en realidad, a lo mejor estoy hablando cualquier tontería. En fin, es para amenizar la mañana y así se despiertan un poco. Ya, entonces, dije que les iba a poner, para que se viera más berraco, más bonito, no sé, más chévere, ese conjunto que está ahí. Entonces, ahora nos falta para terminar este desafío, vamos a encontrar el conjunto potencia del conjunto formado por estos dos elementos. Ojo, que el conjunto formado por el elemento, que es el símbolo vacío, que ese es un elemento, y el otro elemento es un conjuntito formado por el símbolo vacío. O sea, este conjunto azul tiene dos elementos, el símbolo vacío, solito, y el conjunto formado por el símbolo vacío, ¿de acuerdo? Luego tiene dos elementos. Entonces, siguiendo lo que estamos escribiendo acá al lado, miren acá, si por ejemplo A fuese dos elementos, el número 1 y el número 2, no le voy a poner 2, le voy a poner un 3, para no hacer esta parte. ¿Cuál sería el conjunto potencia de este A? Sería primero el vacío y el mismo conjunto. Voy a escribir el mismo conjunto. Estos son los primeros que uno escribe cuando uno quiere extraer todos los subconjuntos de un conjunto. Tenemos el vacío, y después empezamos a jugar. Decimos ya, voy a escribir todos los conjuntitos pequeños que tienen un elemento. O sea, después 3, y después voy a escribir todos los que tengan dos elementos. Entonces el único posible es el 1 y el 3, porque acuérdense que el conjunto formado por el 1 y el 3 es el mismo conjunto formado por el 3 y el 1, porque aquí no hay orden. Pero resulta que ya lo tengo de arriba, así que se me acabaron. Y eso sería el conjunto potencia del conjunto formado por el 1 y el 3. O sea, en el fondo les estoy dando aquí un ejemplito para visualizar cómo encontramos el conjunto potencia cuando tenemos un conjunto formado por dos elementos. Da lo mismo los elementos que sean, son dos elementos. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos dos elementos, que son elementos así sospechosos, así como diferentes, especiales, analíticos, que al mirarlos así como no se complican, pero da lo mismo, son dos elementos. Entonces, ¿cuáles son los subconjuntos? En el fondo, cuando uno encuentra el conjunto potencia de un conjunto, está buscando todos los subconjuntos de este conjunto que está dentro. Entonces, hacemos el mismo análisis. Primero, siempre tiene que ir el vacío, conjunto vacío, ahí está. Siempre tiene que ir el mismo conjunto.
Ese es el mismo conjunto. ¿Ya? Esos son los primeros que siempre están, porque son, este siempre es subconjunto de todo conjunto, y este es el mismo conjunto al cual estamos buscando los subconjuntos. Ya, sigamos. Voy a poner, para seguir con la idea del mismo símbolo. ¿Ya? Ya, el siguiente. Ya, entonces, ¿qué dijimos cuando hicimos este ejercicio? Dijimos, ya, vamos a encontrar el vacío y el conjunto siempre están. Después vamos a tomar los conjuntos formados por un solo elemento. Acuérdense que este conjunto tiene dos elementos, entonces ahora vamos a escribir los que tienen un elemento. Entonces escribo el conjunto con el primer elemento, que es esto. Primero un elemento. Y después otro conjunto que tenga al otro elemento. Ojo, que el otro elemento es un conjuntito chico. Listo. Este es mi primer subconjunto que contiene un elemento de los que están ahí, y este es otro subconjunto que contiene el otro elemento que está ahí. Y ahora tendríamos que seguir buscando los subconjuntos que contienen dos elementos, pero el único subconjunto que tiene dos elementos sería este mismo, ¿no es cierto? Porque tendría este y tendría este, pero ya está escrito acá. Por lo tanto, aquí se acabó nuestro conjunto potencia. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están en el conjunto potencia de este conjunto? Va a ser un elemento, el elemento que es el conjunto vacío. Este es otro elemento, que es el mismo. Y después hay otro elemento, que es este que está acá, y otro elemento, que es el otro que aparece ahí. ¿De acuerdo? Y con esto se acabó el ejercicio. Largo, tedioso, pero ¿saben para qué sirve este ejercicio? Para aclarar conceptos. Dependiendo del conjunto que uno esté analizando, esto podría ser elemento, podría ser subconjunto, ¿me entiendes? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, tienen que hacer hartos ejercicios. Cuando se acuerdan que en la clase de ayer me parece que hablamos de cuando uno asocia, uno está hablando de que algo pertenece a otra cosa, cuando uno usa el símbolo pertenece, está diciendo que esto es un elemento que vive en ese conjunto. Pero cuando uno usa el símbolo subconjunto de, está diciendo que esto es un subconjunto de ese otro conjunto, no un elemento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, va a depender mucho del referente del conjunto y del símbolo que uno esté para hacer las afirmaciones o las conexiones, ¿ok? Y esto es el final del ejercicio número 1, ¿ok? Espero que se haya comprendido. Ya, vamos a seguir con el 2, con el problema 2. Ya, hagamos todo esto. Ya, en el problema 2, teníamos que encontrar cuáles son los elementos que pertenecen a este conjunto, ¿ya? Entonces, y esto para afiatar el hecho, acuérdense que cuando hablamos de pares ordenados, todos los pares ordenados, los A, B, se pueden representar en el plano cartesiano, donde por ejemplo si escribimos el par ordenado 1,2 tiene una representación que sería este puntito que está acá. Este puntito representa el par ordenado 1,2, porque uno toma la primera componente como X y le asigna la segunda componente como Y. Por lo tanto, 1 en X y 2 en Y corresponde al par ordenado 1,2. ¿De acuerdo? El par ordenado 2,1 sería este que está acá. Y claramente son dos pares ordenados distintos, porque para que sean dos pares ordenados sean iguales, la primera componente de uno tiene que ser igual a la primera componente del otro,
y la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente. Se tienen que cumplir esas dos condiciones para que un par ordenado sea igual a otro par ordenado. ¿Ok? Ya, bien. Ok, ok. Ya. Entonces, vamos a analizar cuáles son los elementos que viven en T. Cada vez que uno escribe un X, Y que pertenece a R cruz R, significa automáticamente, y es lo primero que uno tiene que visualizar, en qué universo le están hablando. O sea, el X está en R y la segunda componente está en la segunda componente. Siempre es así. La primera componente tiene que estar en el primer conjunto y la segunda componente es un elemento del segundo conjunto. ¿De acuerdo? En este caso particular, la primera componente está en los reales, pero si yo aquí hubiese definido, por ejemplo, Z, lo que nos dice es que la primera componente puede ser cualquier número real, pero ojo, la segunda componente tiene que ser un número entero. ¿De acuerdo? Este no podría ser raíz de 2 o no podría ser 2/5. ¿De acuerdo? Porque el par ordenado no pertenecería a R cruz Z. ¿Ya? Entonces, bueno, en este ejercicio es R cruz R. Por lo tanto, ¿qué nos dice? Miren, los X tienen que ser números reales y los Y también tienen que ser números reales. ¿Ok? Puede tomar cualquier valor real. Pero ojo, que tiene que satisfacer la condición siguiente, que la primera componente de este par ordenado, el X, al restarle la segunda, tiene que ser menor que 0. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, uno dice, pucha, a ver, me podría inventar un montón de números, porque uno me dice, ya, bueno, si X vale 1, por ejemplo, voy a tener el 1, acuérdense que esto que está acá es equivalente a que uno escriba X menor que Y, ¿no es cierto? Pasando para allá el X menor que Y. Entonces voy a poner 1,2, el par 1,3, el par 1,4, pero oh my god, me va a faltar pizarra para escribir todos, y eso que estoy sumando solamente el X igual a 1. Pero el 1,3, el 1,4, el 1,5, el 1,6, el 1,7, el 1,8, el 1,9.999.000. Voy a hacer una cosa talla fome, pues yo estoy de talla fome. 1, el número de infectados el día de ayer, que son N, no sé cuántos son en realidad, parece que habían como, no me acuerdo el número, se me olvidó. Y yo trato de no pescar mucho la verdad de las cosas, pero igual uno escucha, etcétera. No los podríamos escribir, pero resulta que tomé solo el 1. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, el menos 10? El menos 10, menos 9, el menos 10, menos 8, porque estos cumplen que menos 10 es menor que, fíjense, que el I, que menos 8. Menos 10 es menor que menos 8, sí, y así, infinitos para allá. Entonces, claramente no tendría mucho sentido que nosotros pretendiéramos inocentemente que vamos a ser capaces de escribir los infinitos pares ordenados que van a aparecer acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, escribir este conjunto de manera explícita no tiene mucho sentido, porque no somos capaces de hacerlo. Cuando uno habla, acuérdense, de manera explícita, es cuando uno escribe todos los elementos, ¿de acuerdo? Esto está escrito por comprensión. Entonces, la forma en la que podemos representar nosotros este conjunto es a través de un gráfico. Porque no somos capaces, no es que no seamos capaces, nadie podría estar, no sé, marciano tal vez podría escribir infinitas cosas, pero ahí nos metemos en una cosa media metafísica, media extraña, así como casi esotérica. Entonces, no se puede. Entonces, lo que sí podemos hacer es escribir esto de manera gráfica, representar todos los números que cumplen con esa condición. Entonces, para representar todos los números que cumplen con esa condición, lo vamos a hacer en el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Entonces,
vamos a dibujar, fíjense, aquí dice los x menores que y. Entonces, dibujamos x igual a y, la igualdad. Primero, ¿cuáles son todos los puntos que satisfacen que x es igual a y? Donde la primera componente igual a la segunda componente, en el fondo corresponde a esto que está acá. Una línea recta, ¿no es cierto? En esta recta viven todos los puntos tales que x es igual a y. Tenemos el 0,0, el 1,1, el 2,2, el 3,3, el 4,4, 5,5, 6,6, etc. Una recta que se va infinito acá, se va infinito allá. Pero bueno, a nosotros no nos están pidiendo que representen los puntos, los x, y tal que x sea igual a y. En ese caso serían todos los puntitos que pertenecen a esta recta y esa sería la representación de este conjunto. Nos están diciendo son todos los puntos tal que x es menor que y. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, podrían ser los que están acá abajo o podrían ser los que están acá arriba. ¿Cómo determino yo si son los que están aquí abajo o los que están aquí arriba? Bueno, podría probar con un par ordenado. Por ejemplo, un par ordenado fácil, que sería el par ordenado 1,0, que yo sé que es un puntito que está acá, en este semiplano. Cuando hablamos de semiplano, esta recta, por ejemplo, divide en dos semiplanos el plano cartesiano. Lo que está aquí abajo de esta recta y lo que está arriba de la recta. Entonces, el par 1,0, tenemos aquí la x y aquí la y. ¿Cumple con la condición que x es menor que y? 1 es menor que y. Perdón, 1 es menor que 0. ¿Cuál es la respuesta a eso? 1 es menor que 0, ¿eso es verdadero o es falso? Súper falso, ¿no es cierto? Súper falso. No. No. ¿De acuerdo? Por lo tanto, significa que no es el semiplano que aparece acá abajo, sino que van a ser la región que está acá arriba. O sea, son todos los puntitos que están acá arriba. Cualquier punto que uno tome por ahí, por ejemplo, el menos 2,3, estoy inventando un puntito que vive ahí. El x, que es menos 2, ¿es menor que el 3? Sí, o sea, menos 2 es menor que 3, por supuesto. Sí, y así, cualquier punto que se tome acá va a cumplir con la condición que x es menor que y. Luego, el conjunto T lo podemos representar como usando esta gráfica, que en el fondo son todos los x, y que cumplen con esa condición. Y eso es porque el x y el y viven en los reales. Ojo con eso. Por eso son todos los puntitos que están acá. Aparecen aquí los números decimales, aparecen fracciones, ¿me entiendes? O sea, en el sentido de que podría ser el menos 2/3, 0, por ejemplo. ¿Se fijan? O sea, cualquier número que aparezca en este semiplano. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Lo que significa es esto que está acá. Esta es una representación de todos los puntos que pertenecen a R cruz R, tal que cumple que X menos Y es menor que 0. Todos los puntos que están acá. ¿Ok? Y eso es el desarrollo del problema 2. Voy a hacer un tercer ejercicio, que lo van a elegir ustedes. Qué buena onda. Entonces les voy a proyectar la guía y ustedes me dicen cuál de los ejercicios de acá, para que sea el último ejercicio que hagamos hoy día. Se me perdió. Acá. Ya. A ver, elijan un ejercicio de este ítem, entre el 31 y el 40. Elijan uno, solo uno. No creo que alcancen a hacer más de uno de estos. Elijan uno, chicos. Le voy a preguntar, ¿ya eligieron? Ya, déjenme ver el chat. 33. Ok.
33. 33 dice, a ver, en los problemas del 31 a 40, suponga que los conjuntos A, B y C son cualquiera, y U es un conjunto universo y vacío el conjunto vacío, y simplificar la expresión, la expresión, o sea, dejar escrita de manera lo más simple. ¿Quién tiene mi tapita de plumón? Ah, sí. Nadie se mueve de aquí hasta que no aparezca la tapita de mi plumón. Se me perdió la tapita del plumón. Bueno, no importa. Vamos a ocupar... Aquí está. Ya. $33. Acuérdense que estos son del SIB. ¿Ya? De álgebra y trigonometría y geometría analítica. Que lo tienen en la página en PDF, igual está en internet. El 33. Dice vacío, unión A. Esto es simplifica. Reduzca la máxima exclusión. Vacío, unión A, intersectado con B, intersectado con A. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, esto es equivalente, usamos la misma simbología que usábamos en lógica proposicional, se puede usar las tres rayitas. Es equivalente, vacío, unión, cualquier conjunto. Acuérdense que se dice que A y B son subconjuntos de un conjunto universo cualquiera. A y B son subconjuntos de un cierto conjunto universo, un conjunto referencial cualquiera. ¿Ya? Vacío, unión, A, eso por propiedad es siempre A, ¿no es cierto? Porque al conjunto A le agregamos los elementos que están en vacío, no le estamos agregando nada, porque aquí no hay ningún elemento. Entonces, vacío, unión A, es igual a A. Intersectado con B, intersectado con A. ¿De acuerdo? Esto es otra propiedad, pero supongamos que a uno se le haya olvidado la propiedad. Sí, supongamos. Esto que hacen ustedes acá al lado, es como un borrador que ustedes pueden utilizar, pero para ustedes, ¿de acuerdo? No me lo tienen que entregar a mí en el momento de que estén haciendo una evaluación o algo por el estilo, porque salvo que uno les pida, por ejemplo, el diagrama de Venn que representa la situación, ustedes no tienen que mostrar el diagrama de Venn, no es necesario y no lo pueden utilizar como un elemento de prueba, solamente en caso de que uno diga, vaya, aquí se me olvidó la propiedad, no sé qué. Fíjense, pueden hacer, por ejemplo, si tienen un conjunto A, un conjunto B. ¿Qué cosa es B intersectado con A? Ustedes saben que B intersectado con A corresponde a esa región que está ahí, que son todos los elementos que están en A y en B a la vez. Y eso dice intersectelo con A. O sea, lo intersectamos con A. ¿Qué cosa es A? Todo esto. En la intersección tienen que estar los dos donde se cruzan los dos tipos de rayitas. O sea, ¿dónde están las dos rayitas? Esto que está acá, ¿se fijan? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, pensando en eso, mirando eso, uno dice, bueno, a ver, entonces esta intersección es A intersectado con B. Pero, eso solamente, insisto, es como tiene que ser como ayuda, así como, esto es una ampolleta por si acaso, como, esto es una ampolleta, como iluminación para que uno diga, ah, yo ya sé a lo que tengo que llegar, yo tengo que llegar que esto es, eso, la región achurada, o sea, A inter B, o B inter A, que es lo mismo. Pero ahí lo dejo, porque eso es solamente para que uno se ilumine. Entonces, ya, entonces vamos a jugar con esto, pero yo sé que tengo que llegar a intersectado con B. Entonces, cuando uno tiene intersección, exactamente el mismo símbolo, uno puede asociar de la manera más conveniente. Entonces, bueno, listo, voy a juntar este con este, lo puedo juntar, y este intersectado con B. ¿Sí? Porque son el mismo símbolo. ¿Y qué cosa es A intersectado con A? A intersectado con A
Es el mismo A, ¿no es cierto? Porque son todos los elementos que están aquí y que están acá. Y esto A intersectado con B. Listo. ¿Llega lo que yo sabía que tenía que llegar? Claro, perfecto. Y ahí se acabó el ejercicio. Y eso es todo. Eso no se entrega, a menos que se pida. ¿De acuerdo? Porque esto es solo para que se encienda la ampolleta. ¿Ok? Y eso sería. Son las 9. Podríamos hacer uno más. Yo sé que están cansados, pero déjenme aprovechar al máximo los minutos. A ver, hagamos otro. A ver. Mire, aquí hay un diagrama de Venn. Solicito. Mire, en este caso, por ejemplo, es un ejemplo donde sí, porque se pide el ejercicio. Lo voy a anotar en la pizarra por si acaso, porque yo sé que no estoy proyectando la. Voy a hacer el, el número 48 que aparece ahí. Vamos a ver, 48. El 48 dice. Espérenme, dice A unión B complemento, inter A unión C un complemento. Me fue la imagen aquí. Ya, ok. Ya, y este sí que es el último. Este es el último. Ya, dice en el enunciado del problema que A, B y C son conjuntos cualesquiera. Voy a mirar el enunciado para no equivocarme. Dice, en los problemas del 41 al 50 suponga dado los conjuntos A, B y C no vacíos, use diagrama de Venn para ilustrar los resultados obtenidos al efectuar las operaciones indicadas en las expresiones dadas. Ok, entonces en el fondo tenemos que representar la situación, pero usando diagramas de Venn. De acuerdo, aquí nos dicen, use diagrama de Venn. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se supone que A, B y C son conjuntos cualesquiera. Entonces, ojo con esto, en el libro, en vez de poner la letra C, que es la notación que nosotros usamos en el apunte, se pone una comita. La comita es equivalente con esta C, o sea, representa el complemento de un conjunto. ¿Ok? Entonces, dibujamos el diagrama. Como nos dicen que A, B y C son conjuntos cualesquiera, o sea, no tenemos que dibujar absolutamente ninguna condición. Entonces ponemos un conjunto A genérico, un conjunto B genérico y un conjunto C genérico. Este es el conjunto A, conjunto B, conjunto C, y todo esto, todo lo que está acá, corresponde al conjunto universo. Entonces, tenemos A unión B, dice, lo primero dice, encuentre, usando diagramas de Venn, el complemento de A unión B, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el complemento de A unión B? Entonces uno dice, bueno, ¿qué cosa es A unión B? A unión B, todo esto que está acá, ¿cierto? No lo voy a rayar. A unión B es todo esto. El complemento de ese conjunto, insisto, es todo este, es lo que está fuera de ese conjunto. O sea, sería esto. Entonces, esto que estoy rayando con lápiz azul corresponde a el complemento de A unión B, o sea, esta partecita que está acá. ¿Ok? Eso es el complemento de A unión B, lo que está fuera de A unión B. Ok. Y ahora vamos a dibujar lo que es el complemento de A unión C. ¿Qué es el complemento de A unión C? Es lo que está fuera de A unión C. ¿Qué cosa es A unión C? A unión C es todo esto que está acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está fuera de A unión C?
todo eso, ¿cierto? O sea, tomo A, unión C, y achuro todo lo que está fuera de esto. Que sería todo eso lo que está en verde. Ojalá que se vean bien los lápices. Entonces, nos dicen, ya, ok, usted tiene esa parte que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces ahora dice, bueno, usted ya tiene la región achurada azul, ahora la región achurada en verde, y ahora intersecte las dos. ¿Cuál sería la intersección? Donde aparecen las dos, se cruzan las dos partes achuradas, y sería todo esto, ¿cierto? Lo que está con rojo, donde aparecen las dos líneas. Si tiene un hermano pequeño, por ustedes, me tienen. Sería eso. Y eso que está súper ultra hiper rayado corresponde a ese conjunto. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo bonito de esto? ¿Qué es lo bonito? Que nosotros acabamos de usar un diagrama de B para eso que está ahí. Pero ahora, si nosotros hacemos una simplificación máxima de eso que está ahí, se van a dar cuenta de lo que nos va a quedar. Miren acá, y con esto... A ver, observen acá. Vamos a ver, a simplificar, tratar de simplificar al máximo esta expresión. ¿Qué cosa es el complemento de A unión B? Por ley de Morgan, sabemos que eso es el complemento de A intersectado con el complemento de B. Estamos usando las propiedades. Y esto, intersectado con, ¿qué cosa es el complemento de A unión C? Se complementa por separado cada una, y en vez de la unión, esto se convierte en una intersección. ¿De acuerdo? Y observen acá, por propiedad distributiva, miren qué es lo que tenemos acá. Esto también tiene que ver con, aparece A complemento con una intersección, A complemento con una intersección, por lo tanto eso lo podemos dejar fuera. Y nos queda A complemento intersectado con, ¿se fijan? Intersectado con B complemento, intersectado con C complemento. Bonito, ¿no? No, lo encuentro bonito. ¿Pero estará terminado esto? No, ¿no es cierto? Porque si ustedes se fijan, como aparece exactamente el mismo símbolo en todas partes, esto es lo mismo que tengamos A complemento intersectado con B complemento intersectado con C complemento. No hay ningún problema para que lo escribamos todo así sin paréntesis. ¿Por qué? Porque son exactamente los mismos símbolos. Y ahora, si ustedes observan, esto es lo mismo que A unión B unión C un complemento. Porque acuérdense que el complemento de la unión se hace complemento de cada uno. ¿Se fijan? El complemento de A unión B unión C es el complemento de A intersectado con el complemento de B intersectado con el complemento de C, que es exactamente lo que está arriba. Y miren lo hermoso de los diagramas de Venn, que eso que está escrito ahí, que es el complemento de A unión B unión C, ustedes, bueno, ¿para qué lo voy a graficar de nuevo? Bueno, vamos a graficar lo que llegamos. Tenemos el A, el B y tenemos el C. A, B y C. ¿Qué sería A unión B unión C? Es todo esto que está acá, ¿cierto? ¿Y cuál es el complemento de eso? Es todo lo que está fuera de eso. Y, recorcholis. Obviamente estas cosas son idénticas. Obvio, porque, ¿se fijan? Esto es igual a lo de arriba. Bueno, está más rayado, pero... ¿Ya? Qué hermoso, ¿no es cierto? Y eso sería el final de la clase de hoy día. Espero que se haya comprendido muy bien. Y eso sería. Me voy a despedir de la grabación y continuar con ustedes.